llega a México, España, llegan los españoles. Poco después se establece el Regio Patronato de las Indias, o sea, el Regio Patronato Indiano. O sea, el rey es patrono de la iglesia en las Indias. Hablamos de 1490 y tantos, o 1510 por ahí, ¿verdad? Previamente, medio siglo antes, cuando Isabel la Católica decide dar el último golpe contra los moros, los sarracenos o árabes en España, para tomar Granada, Isabel necesita dinero para su campaña. Entonces le pide al Papa que le conceda todos los, digamos, las rentas que tiene la iglesia en Granada. Y a cambio de eso ya va a ser o sea, el rey va a ser el patrono de la iglesia de Granada. Pero patrono tiene el sentido no de quien manda, sino al revés, de quien patrocina, o sea, quien promueve. Entonces el rey va a ser el protector de la iglesia de Granada, de la iglesia de Isabel la Católica. Cuando llegan a México ya va a ser México, no España, los españoles, poco después se arregla que ese patronato de la iglesia en Granada pase a las Indias. Recuerda que el Nuevo Mundo eran las Indias occidentales. Bueno, entonces hay una relación en que el rey va a ser el protector de la iglesia en el Nuevo Mundo. Sin embargo, se va aprendiendo mucho la historia, con el tiempo resulta al revés, que el rey de España va a ser, ahora sí, el patrón del sentido moderno, es el que manda en la iglesia de las Indias. Tenemos la idea de que en la colonia la iglesia mandaba al gobierno, exactamente al revés. ¿No? Sujeta totalmente a la corona. El rey nombraba obispos, nombraba principales dignatarios de la iglesia. Llega la independencia y entonces los primeros gobernantes de Iturbide, los de Victoria, pues piensan que va a seguir igual. O sea, que el gobierno va a mandar a la iglesia. Pero los obispos mexicanos dicen, no. Esa lacra ya pasó. No tiene por qué el nuevo Estado mexicano depender la iglesia no tiene por qué depender del nuevo Estado mexicano. Los primeros gobernantes, como Guadalupe Victoria y los que siguen, proponen al Papa, como en tiempos coloniales, enviarlos a los obispados. Y el Papa tiene la imprudencia de aceptarlos. De modo que la gente que propone el nuevo Estado mexicano de la Santa Sede, los acepta. Muy inteligente, pues. Pero que no quiere que se interprete como que dependen como si que el Papa no depende de México. El Papa, digamos, acepta por respeto, respeto al gobierno mexicano, hacer esos obispos que el gobierno propone, pero nunca le da el derecho, de hacerlo. Viene el Benito Juárez, el grupo liberal, y es ya una tendencia, digamos, del mundo de su época, una tendencia que comenzó en España y Francia, de que la relación que había con la iglesia sea distinta. Y digo esto para como situar a Benito Juárez en los liberales. Es decir, son gente que en el fondo están, digamos, pensando como se piensa allá en Europa respecto a la iglesia. O sea, no son unos, digamos, rebeldes. Son gente de su tiempo, acordes al pensamiento de su tiempo. Entonces ya la Constitución del 57
propone la separación de la Iglesia y del Estado. Sin embargo, eso hay que subrayarlo, no es una constitución antirreligiosa. Incluso si tú lees el texto, ahí lo podemos ver, como dice, en el nombre de Dios Todopoderoso, 57. O sea, no niegan a Dios ni a la Iglesia. Niegan o se oponen a la injerencia de la Iglesia en el gobierno del Estado. Es para mí la sustancia del laicismo. El laicismo en sí, creo yo, no es antirreligioso. Simplemente propone que tenga su lugar la Iglesia, su lugar el Estado, en forma separada. Porfirio Díaz, un gran político, para tener en paz a los liberales, conserva vigente las leyes de reforma, pero no las aplica, o las aplica poco, ¿verdad? Pues tienen paz a los liberales, ahí están las leyes de reforma, pero en la práctica no se aplican. Esa política en el fondo sigue en el siglo XX, de hacerse discipulados. Por ejemplo, la romería, hasta el 92 fue ilegal, pues, ni modo, pues una verdad. Constitución, quiero decir, el artículo 130. Calle se empeña en aplicarla. Y viene la guerra cristiana, viendo la historia. Desde que sube a la presidencia Ávila Camacho, él se declara creyente en la campaña. Y él ve que no tiene que seguir la persecución. Y hasta el 92, esa política de, pues hipócrita, ¿no? Está la ley vigente, pero no se aplica. Los gobiernos del PRI en grado mayor o menor, pero todos protegen a la Iglesia. Salinas es el que modifica el siglo 30. Y todo el tiempo después de la cristiada sigue en teoría vigente el artículo 130, pero no se puede aplicar. Yo entiendo esto laico simplemente por una parte que la jerarquía eclesiástica no se mete a querer gobernar, eso terminantemente, ¿verdad? Y también que el Estado no protege una religión, ni ninguna religión. Para mí es básicamente eso.